Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal Super Fácil con Mora. Seguimos con el curso de Excel básico. En esta ocasión vamos a ver cómo se configura la hoja de cálculo. No te lo pierdas, es muy importante. Nos vemos en el video. Bienvenidos al curso de Excel básico, parte 2. En esta ocasión vamos a hablar de cómo seleccionar columnas y filas. De pronto es algo sencillo, pero algo muy importante por aprender. Para seleccionar columnas o filas siempre se debe dar en el encabezado de la columna o en el encabezado de la fila. Por ejemplo, si quiero seleccionar la columna E, vamos aquí donde está la letra E, doy un clic y automáticamente Excel me selecciona toda la columna hasta la última fila. En el caso de la fila, si por ejemplo quiero seleccionar la fila 5, doy clic donde está el número 5 y él me selecciona toda la fila hasta la última columna. En caso que tal yo quiera seleccionar varias columnas al mismo tiempo de manera continua, por ejemplo voy a seleccionar desde la columna C hasta la columna H. Vamos donde está la letra C, presiono clic izquierdo y con clic sostenido izquierdo vamos hasta la columna H. De esta manera seleccionamos varias columnas. En el caso de la fila es lo mismo, vamos a seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 8, damos clic sostenido hasta en este caso la fila deseada, que es la fila 8. Dado el caso en que yo quiera seleccionar columnas que no están continuas o filas que no están continuas, debo presionar la tecla control. Vamos a hacerlo aquí, en este caso vamos a seleccionar la columna B, presiono la tecla control, seleccionamos la columna E, la columna H. De esta manera puedo seleccionar filas o columnas que no son continuas de manera selectiva. Espero que practiquen para que puedan pasar a la siguiente opción. Vamos a modificar el tamaño de la columna y el tamaño de la fila. En algunas ocasiones necesitamos saber esto. Para ello voy a colocar aquí en esta celda un texto, por ejemplo, texto demasiado largo. Damos enter. Fíjense que el texto supera el tamaño de la celda. Debemos ampliar un poco más la columna. Para ello nos ubicamos en la parte superior, es decir, en los encabezados, en este caso entre la C y la D. Al momento de colocar el cursor en la línea que separa las letras, fíjense cómo cambia de forma. Estando así, nosotros podemos hacer dos cosas. La primera, con clic sostenido izquierdo, vamos y ampliamos hasta el tamaño, en este caso del texto. Y fíjense cómo cambió. La otra manera, me devuelvo aquí un momentico. La otra manera es nuevamente ubicándonos ahí, en esa posición, y con doble clic izquierdo, cuando veamos la forma del cursor de esa manera, damos doble clic izquierdo dos veces y automáticamente Excel me va a ampliar el tamaño de la columna. Sirve tanto para filas y sirve tanto para columnas. En el caso de las filas, vamos a hacerlo aquí, vamos a ampliar la fila 2 un poco hacia abajo. Fíjense que ubicamos el cursor en medio del 2 y el 3 en esa línea que separa los números y damos clic sostenido y bajamos. Ahí está. Hemos modificado en este caso el tamaño de la fila. Dado el caso, lo voy a colocar como ejemplo que quiero modificar varias celdas que tengan el mismo tamaño y necesitamos, por ejemplo, crear una planilla. Vamos a seleccionar varias columnas, en este caso de la columna E hasta la I. Recordemos que en la sesión pasada vimos cómo se modificaba o cómo se seleccionaba las columnas. Estando estas columnas seleccionadas en cualquiera de los encabezados, nos ubicamos en medio de las letras y con clic sostenido izquierdo vamos a disminuir un poco más su tamaño y fíjense que en este caso todas las celdas me quedan del mismo tamaño. De esta manera podemos crear tablas como planillas, asistencias, etc.
Listo, muchachos, espero que hayan aprendido, practiquen, no se les olvide y vamos a seguir con la siguiente sección. Vamos a aprender cómo insertar columnas o filas. Para ello coloqué unas letras en estas celdas para ver el ejemplo de una manera mejor. Voy a sombrear acá, voy a colocar en este caso fondo entre estas dos letras, entre la T y la Y. Vamos a colocarla acá un poquito de sombreado y vamos a insertar en este ejemplo una columna entre la columna D y la columna E. Recordemos que las columnas siempre se van a insertar hacia la izquierda y en el caso de las filas siempre se van a insertar hacia arriba. Entonces, si yo quiero insertar una columna entre la E y la D, doy clic derecho en el encabezado, en este caso de la columna E. Damos clic derecho y acá damos clic donde dice insertar. Y fíjense que aquí me insertó una columna. En el caso de la fila voy a sombrear acá estas dos letras para que veamos más claro el ejemplo. Vamos a colocarle aquí sombra amarilla. Voy a insertar una fila entre la fila 2 y 3. Recordemos que las filas se insertan hacia arriba. Por ello debo dar clic derecho en la fila número 3, en este caso en el encabezado, damos clic derecho y le damos insertar. Y fíjense que me insertó una nueva fila. Si yo deseo insertar ya sea varias columnas o varias filas, seleccionamos la cantidad de columnas que queremos insertar. Voy a seleccionar aquí 3 columnas y doy clic derecho en este caso en la columna E y le damos insertar. Y fíjense que se insertaron 3 columnas. Lo mismo pasa para las filas. Voy a seleccionar aquí 2 filas y en el número 3, es decir, en el encabezado de la fila número 3, damos clic derecho y le damos insertar. Y efectivamente me insertó 2 nuevas filas. Ahora, en este caso también vamos a aprender cómo eliminarlas. Voy a eliminar esta columna, la columna F, ¿cierto? Entonces le doy clic derecho en el encabezado de la columna F y le decimos eliminar. Y fíjense que me eliminó esa columna. Ojo, no va a eliminar la letra F, va a eliminar la columna que se encuentra en esa posición. Lo mismo podemos hacer con la fila. Voy a eliminar la fila 4, ¿cierto? Entonces damos clic derecho en el encabezado y le decimos eliminar. Y efectivamente eliminó esa fila. De esta manera podemos insertar o eliminar filas o columnas en Excel. Vamos con el siguiente procedimiento. Vamos a reconocer el texto y número en una celda. Los textos generalmente cuando los colocamos, vamos a colocar aquí la palabra texto, siempre se alinean hacia la izquierda y los números, coloquemos aquí el número 12, siempre se alinean a la derecha. Esto me permite reconocer que lo que acabo de escribir es un texto o lo que acabo de escribir es un número. Dado el caso que coloco un texto demasiado largo como el que vemos acá, siempre y cuando la celda que está a la derecha esté vacía, me va a permitir Excel observar el contenido de esa celda. Pero dado el caso que coloquemos aquí un texto nuevamente demasiado largo, pero al lado de esa celda encontramos un valor, ya sea texto o número, vamos a colocar aquí un número. Fíjense que Excel solamente me va a permitir observar el contenido de esta celda hasta donde me permita ver el tamaño de la celda. Ahora, ¿cómo podemos ver la información que se encuentra ahí? Si observamos en la parte superior, vemos aquí en la barra de fórmula, ¿cierto? El contenido de esa celda. Dice texto demasiado largo. Recordemos que ya aprendimos cómo ampliar el tamaño de la columna. Entonces nos vamos aquí en el encabezado entre la C y la D, en esa línea que lo separa. Damos doble clic, es una forma de hacerlo. Y ya podemos observar todo lo que este contiene. Hay que ser muy cuidadoso cuando escribimos números en Excel. Por ejemplo, si yo coloco este número 3.4 y doy Enter,
Fíjense que quedó alineado hacia la izquierda, es decir que no es un número, es un texto. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es 3,4 y fíjense que se alineó a la derecha. Recordemos que esto es muy importante cuando estemos realizando fórmulas o funciones. Si colocamos un texto en esa función o esa fórmula, posiblemente Excel me arroje un error. Espero que te haya gustado esta parte del video y continuamos con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a ver el formato de la celda, algo diferente al formato de fuente. Recordemos que el formato de fuente tiene que ver con la apariencia del texto, en este caso de una celda. Por ejemplo, tenemos una tabla que acabo de crear donde dice nombre, apellido, sueldo y peso. Deseo que en esta tabla los títulos se encuentren, en este caso con negrita y un fondo. Para ello lo seleccionamos, vamos acá a la pestaña inicio, le damos clic en el estilo negrita, luego le damos clic en la opción de relleno y seleccionamos un color para este relleno. Voy a escoger aquí el color amarillo. Listo. Como podemos observar, nosotros aquí vemos la celda, pero ¿qué pasa si lo imprimimos así? Veamos qué sucede. Vamos aquí a archivo, vamos a imprimir y nos podemos dar cuenta que acá la información aparece sin líneas. Necesitamos que aparezca todo dividido mediante líneas, en este caso mediante bordes. Regresamos a Excel y para ello seleccionamos toda la tabla, vamos a la pestaña inicio y vamos aquí a la opción de bordes. Le damos clic a la pestaña negra y aquí seleccionamos la opción donde dice todos los bordes. Y listo, ya quedó. ¿Qué hace falta en esta tabla? Fíjense que en el caso del sueldo, si estamos hablando de un valor monetario, hace falta el signo de peso y hace falta el punto separador de miles. ¿Cómo hacemos para aplicar ese formato de celda en esas celdas? Primero seleccionamos. Luego vamos a la pestaña inicio y luego pasamos a la opción número. Aquí podemos encontrar cierto formato ya establecido para aplicarlo a la celda que tenemos seleccionada. Podemos darle clic a este botón que se encuentra al lado del texto número o la palabra número y automáticamente Excel me abre una ventana. En esta ventana encontramos diferentes categorías: general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizado. Los valores que tengo seleccionados, mostremos acá un momento, se trata de un sueldo, es decir que es un valor monetario. Por ello voy a seleccionar acá la opción de moneda. Aquí me muestra cómo puede salir. Y si de pronto quiero posiciones decimales, puedo aumentarlo o disminuirlo. Si dado el caso no aparece el símbolo de mi país, vamos acá a esta pestaña, hacemos clic y seleccionamos, en mi caso, Español Colombia. Y le damos a aceptar. Automáticamente le aplica ese formato de celda a los valores seleccionados. Si nos podemos fijar, acá tenemos el peso de la persona, donde hay ciertos valores con un decimal, pero otros valores no tienen el decimal, como por ejemplo el 65, el 73 y el 68. Si quiero que todos se vean al menos con un decimal, debo hacer lo siguiente. Seleccionamos todos los valores, vamos a la pestaña inicio y acá encontramos dos opciones interesantes. Una para aumentar decimales y otra para disminuir decimales. En mi caso necesito aumentar, le damos un clic, pero fíjense que le colocó dos decimales, yo necesito uno solo. Regresamos a la opción y le damos disminuir, un solo clic, decimales. Y listo, ya me quedaron todos los valores parejos con decimal. Espero que te haya gustado, practica
para que puedas hacer este procedimiento. Continuamos con el siguiente tema. En Excel podemos crear series con una opción que se llama autollenado, donde escribimos dos valores iniciales y a partir de ello podemos crear series hasta el valor deseado. Por ejemplo, vamos a escribir los números del 1 al 20. Colocamos el número 1, damos Enter, colocamos el número 2 y damos Enter. Seleccionamos ambos números de esta manera. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha, es decir, donde está el cuadrito verde que vemos ahí. Y cuando veamos que el cursor cambia de esta forma, podemos dar clic sostenido izquierdo y llegar a la serie deseada, en este caso hasta el número 20. Entonces doy clic izquierdo sostenido y llegamos al número 20. Soltamos y listo. Así de fácil podemos crear, en este caso, una serie de números. También podemos hacer una serie de números combinados, como así. Quiero hacer la serie de 3 en 3. Colocamos los dos iniciales, que en este caso sería el 3 y el 6. Seleccionamos ambos valores. Nuevamente me ubico en la esquina inferior derecha. Y cuando veamos que el cursor cambia de forma, damos clic sostenido hasta la serie deseada. Hagámoslo hasta el 30. Y fíjense que va de 3 en 3. No solamente funciona con números, también lo podemos hacer con los días de la semana. Coloquemos aquí lunes, ya Excel reconoce, en este caso esa serie. Nos ubicamos acá en la esquina inferior derecha y damos clic sostenido hasta el día deseado. Vamos a llegar hasta el día domingo. Y ahí lo tenemos. Ya Excel reconoce esa serie, por eso automáticamente lo podemos hacer. Lo mismo pasa con los meses del año. Coloquemos aquí enero. Seleccionamos en este caso la celda donde está la palabra enero, nos ubicamos en la esquina inferior derecha y cuando veamos el cursor de esta manera damos clic sostenido y llegamos en este caso hasta el mes de diciembre. Así de fácil puede ser. Lo podemos hacer de forma vertical o de forma horizontal. También podemos hacer combinaciones de letras y números. Por ejemplo, voy a colocar aquí día 1 y abajo coloco día 2. Excel reconoce la serie porque lleva un consecutivo. Seleccionamos ambos valores, nos ubicamos en la esquina inferior derecha y damos clic sostenido hasta el día deseado. Hagámoslo hasta el 10 y soltamos. Así de fácil podemos crear o hacer autollenado en Excel. Espero que te haya servido y lo practiques. Vamos al siguiente tema. Vamos a la opción de combinar y centrar. Muy interesante en Excel porque nos permite combinar varias celdas, ya sea de forma horizontal o vertical. Tomemos como ejemplo esta tabla. Necesito colocar en la parte superior de la tabla un título centrado. Seleccionamos en este caso desde la celda B2 hasta la celda E2. Fíjense que ya la seleccioné. Luego vamos a la pestaña Inicio y pasamos a una opción que se llama Combinar y Centrar. Damos clic directamente a esa opción. Hacemos clic y automáticamente Excel me combina esa celda. Coloquemos aquí datos personales y coloquemos este valor o este título. Le vamos a aplicar negrita y le vamos a aplicar un color de fondo o de relleno. Y fíjense cómo nos queda la tabla. Podemos hacer combinaciones de celdas. Vamos a hacer un poco más hacia la derecha. Podemos hacer combinaciones de forma vertical. Selecciono esa celda, las combino. O lo podemos hacer de forma horizontal. Hagamos en la parte superior. Selecciono esta celda y lo combino. Ahora, si de pronto, dado el caso, ya yo no quiero esas celdas combinadas, selecciono esta que acabo de combinar. Queremos que me aparezcan las celdas como normalmente se ven. Seleccionamos las celdas que están combinadas. Vamos a la pestaña Inicio
y nuevamente le damos clic a la opción combinar y centrar. Hacemos clic y fíjense que ya regresan las celdas que se encuentran combinadas. Esta es una opción muy interesante para hacer diferentes tipos de tablas en Excel. Espero que te haya gustado. Ya sabes, comparte el video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la vista.